Buenos días, bienvenidos a la clase. Primero vamos a contestar, por favor, la asistencia. Por supuesto, mediante un sondeo que dura 1 minuto, como siempre. Marquen presente y ya. Ahí va. Bueno, continuamos. Ya está lista la asistencia. Ajá. Bien. Sobre el archivo de la asistencia donde anoto también la participación en clase. Hacemos entonces el, tenemos los ejercicios nada más. Tenemos 4 para esta hoja 5. Debo también recordarles que para el próximo viernes tienen que entregar este deber, el deber de los A4. Bueno, ya sobre esta hoja hicimos un control, pero igual entreguenlo porque cuenta para la nota. Hoy terminamos esta hoja, espero, y tendría que también ponerles el deber sobre esta hoja, pero bueno, ese ya sería para el 12, una semana más allá. También, no sé, a ver, no, no puedo poner presente, no puedo poner presente. Hay que estar atento. Em, la idea es que eh, no se conecten y dejen simplemente andando la reunión y ya. A ver, por aquí me hacen una consulta vía el chat. Luego la contesto. Eh, a veces, bueno, cuando hacen consultas, el chat, el Teams no me notifica que hay una nueva consulta y puedo tardar un poco en contestar. Lo ideal, si quieren una respuesta inmediata, es que se conecten durante la hora de tutoría y den la respuesta de forma sincrónica. Digo, bien, entonces queremos mostrar, Profe, disculpe, y los que tenemos clases de justo en su hora de tutorías, tendría que ver cuántos son, pero en ese caso la forma sería eh, fijar un momento para que me dicen cuándo pueden o cuándo necesitan hacer la consulta y yo puedo conectarme en ese momento. Bien, queremos demostrar que la integral de 0 hasta infinito de seno de W, de omega, perdón, sobre omega, por coseno de omega x, dividida para pi, es igual a un medio, si x está en el intervalo 0,1 cerrado por el lado de 0. Si es igual a un cuarto, si x es igual a 1. Y es 0 si x es mayor que 1. Esto lo hicimos en la teoría ya, uno de los ejemplos que hicimos. Y se parece mucho a cuando uno quiere encontrar la suma de una serie usando series de Fourier. Esto, esta integral, es bastante obvio que es una integral de Fourier, ¿no? Ahora, la pregunta es, una integral de Fourier, pero ¿de qué función? Es decir, ¿cómo hacemos para
demostrar que esto en efecto, a ver, esto no lo hicimos en teoría, hicimos una cosa parecida, pero no era exactamente esto. En efecto, esta integral toma los valores de la derecha. En cierto modo, piense, le estaba diciendo que esta integral multiplicada por 1/π es una integral de Fourier. Pero la pregunta es, ¿de qué función? ¿De qué función? Nosotros de alguna forma tenemos que adivinar a qué función pertenece esa integral de Fourier y usar eso para evaluar en puntos determinados. Recuerden, la integral de Fourier de una función y f de x es continua. Bueno, hay tres condiciones. Para que una función sea representable como serie de Fourier, tiene que ser continua a trozos en cualquier subintervalo finito de R. Tiene que ser, eh, tiene que existir, tienen que existir sus derivadas laterales en todo punto. Y además, esta función tiene que ser absolutamente integrable. Esas tres condiciones uno las resume diciendo que f de x tiene representación como, como integral de Fourier. No sé si una función f es representable mediante una integral de Fourier. Primero, ¿cómo es esta integral? A ver, lo escucho. ¿Cómo es la integral de Fourier de f? Eh, es la integral desde Ajá. 0 hasta infinito Ya, déjeme de anotar a de primero w la integral de 0 hasta infinito de a de w a de w u omega, como también se llama, multiplicado por el coseno de omega x coseno omega x más más b de omega por el seno de omega x. el seno de omega x. Todo eso por el diferencial de omega. Estamos integrando con respecto de omega. Y esta función de omega que hemos llamado a, ¿cómo se calcula? A ver, alguien, Sería 1/π ya, déjame anotar acá, 1/π, por la integral de menos infinito a infinito integral de menos infinito a infinito, de f de b. f de, bueno, estábamos usando, después estábamos usando t, Ah, ya. Por el coseno de wt. por el coseno de omega t. WT siempre bien. E integramos con respecto dt. a t, por supuesto, dt. porque a es una función de omega. ¿Cómo era la función b de omega? A ver, Similar a la de A de omega, ah, es 1/π ya, déjeme anotar de la, primero. 1/π de la integral
por la de menos integral infinito a infinito, de menos infinito a infinito, de f de t, seno de omega t, de t. seno de omega t integrado con respecto de t. Muy bien, esa es la representación de la función f mediante una integral de Fourier y esos son los coeficientes de coseno de omega x y de seno de omega x en la integral. Ahora, ¿qué nos dice el teorema? Yo le estoy llamando teorema de convergencia, pero recuerden que nosotros no le habíamos dado nombre. Hay un teorema que nos dice cuánto vale la integral en los valores de x donde f es continua y cuánto vale en los valores de x donde no es continua la función f. Entonces, si f es continua en x0, ¿cuánto vale la integral de Fourier cuando la evaluamos en x sub 0? Donde va el x, fíjense, la integral de Fourier, yo estoy integrando con respecto a omega, pero tengo una x ahí que a efectos de omega es una constante. Entonces el valor de esta integral varía según el valor que yo sustituya para x. Cuando f es continua en x0 y yo sustituyo x0 para x en el valor en la integral de Fourier, ¿cuál es el resultado que obtengo? F de x evaluado en 0. Ah, no, f de x0, perdón. Tenemos en efecto f de x0. ¿Y qué ocurre si f no es continua en x0? Ah, disculpen, la última persona que intervino, ¿quién fue? No tuve oportunidad de fijarme esta vez. Francisco Puente, profe. Bueno, anotarle aquí la intervención. Entonces, f no es continua en x0. Quiere decir que la integral de Fourier, cuando sustituyo el valor de x por ese valor concreto x sub 0, obtengo ¿qué cosa? El promedio de los límites laterales en x sub 0. Pero hubo dos personas que están hablando al mismo tiempo. Alcancé a ver que uno era Loa Chamín, pero no sé quién era la otra persona. Por favor, puede identificar. Vieron más o menos lo mismo. Yo, Inge, Uruguay. Perugay. Muy bien. Entonces, me decían que era la media aritmética. Usualmente la escribimos de forma abreviada, pero bueno, me escribiré. Límite cuando x tiende x sub 0 por la izquierda de f de x. Acá, límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. A veces cuando uno usa muchas abreviaturas y muchas cosas de ese tipo, puede olvidarse de lo que significan esas abreviaturas. Perfectamente normal. A veces hay que escribir las cosas completas. Y entonces si f no es continua en x0, lo que tenemos es que al sustituir x0 en el valor, al sustituir x0 en el lugar de x en la integral,
Obviamente ahí no podemos tener f, porque f no está definida no está definida, a lo mejor sí está definida, pero no como f de x0. Es decir, podríamos tener una discontinuidad eh, movible. Pero el punto es que si f no es continua en x0, yo lo que tengo es el promedio o la media aritmética del límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de la función f y el límite de f cuando x tiende a x0 por la derecha. Eso es lo que tengo. Entonces, eso es lo que me dice este teorema. Y con esa información, yo quiero, entre comillas, adivinar qué función corresponde esta integral de Fourier. O a qué función podría corresponder. Entonces, sabemos, el dato que tenemos es que la integral es que 1 sobre pi, la integral de 0 hasta infinito, de seno de omega sobre omega, por el coseno de omega x es igual a 1/2 si x está entre 0 y 1. Un cuarto si x es exactamente igual a 1 y 0 si x es mayor que 1. Esta es nuestra A sub, esta es nuestra A de omega. Entonces, ¿cuál es la función f? Observen que la función es que tenemos valores de x solamente a partir de x igual 0. Todos nuestros valores de x son positivos en el lado derecho. Entonces, eso nos da eh, alguna información sobre esta integral. Esta integral es una integral de Fourier de ¿qué tipo? De cosenos. Integral de coseno, correcto. Integral de cosenos. Quiere decir que yo puedo suponer que f es una función par. En todo caso, solo me tengo que preocupar de los valores que toma f de 0 a infinito. ¿Qué función tiene una representación como integral de Fourier que adopta estos valores? Y solo debo ocuparme de f para x mayor que 0 y puedo asumir tácitamente porque f es una función par. Hubiera una función en 0, 1, que mi integral para cualquier valor de x no, me valga un medio. Y quiero que la función para cualquier valor de x que sea mayor valga 0. Entonces, piense que si tengo esa función
Vamos con esto. Digamos que f de x vale un medio y x pertenece a este intervalo y vale 0 si x es mayor que 1, es decir, si x pertenece al intervalo 1 infinito. En primer lugar, ¿dónde es continua esta función? F es continua En los reales positivos excepto el 1. en los reales positivos, salvo el 1. F es continua en los reales positivos incluyendo el 0. Realmente es continua en este conjunto. En la unión de los intervalos 0, 1 cerrado por el lado de 0 y el intervalo abierto 1 infinito. Entonces, primero, tenemos que f es continua ahí. Segundo, ¿qué pasa con la derivada a izquierda en 1 de esta función? Es decir, ¿qué pasa con el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 1 más h menos f de 1 sobre h? ¿Y qué pasa con el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 1 más h menos f de 1 dividido para h? La función está definida. ¿Cómo decirlo? Tendría que extender un poco la función. A ver, vamos a ver que las derivadas laterales de esta función existen cuando x tiende a 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Pero la función, por supuesto, no está definida en 1. Esto no. Pero la función es derivable en todo el intervalo 0, 1. Y f es derivable en este intervalo. Entonces, sabemos que, y además, f' de x es 0 en ambos intervalos. Entonces, hacemos tender x a 1, sea por la izquierda o por la derecha. Este límite, el límite de f' de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite, no tiene que ver, no, que sean iguales no tiene nada que ver, pero
pero en efecto los límites laterales de las derivadas en cada uno de los intervalos existen. Entonces, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esto y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esto existe. Y además, si nosotros miramos la extensión par de f, porque necesitamos la extensión par para poder mirar la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto, tenemos que la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de la extensión par es la integral de 1, de menos 1 hasta 1, de una constante, un medio y de x, esto es integral simplemente de 0 a 1. Esto es 1, por lo tanto, f es absolutamente integrable. Que tenemos las condiciones que nos permiten escribir la función eh, f usando una integral de Fourier de coseno. F tiene representación por integral de Fourier de cosenos. Es decir, donde f es continua, es la integral de 0 hasta infinito, de a de omega por el coseno de omega x, siendo a de omega igual a ¿qué? Calculamos a de omega en este caso. A de omega sería dos veces la Ajá. integral de 0 infinito de... Sí, sería dos O- veces la integral de 0 infinito. sobre 2 sobre pi acá, ¿no? Así, 2 sobre pi. Integral de 0 a infinito, De f de t coseno de w t, de omega t. déjame anotar aquí. De f de t por el coseno de omega t. Es decir, esto es 2 sobre pi por la integral de, pongo en un medio fuera de la integral de una vez. Es un medio por la integral de 0 a 1 de coseno de omega t más límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b.
de seno. Eso no importa, uno puede escribir directamente esto como la integral está finita. Por acá le queda 1 sobre pi por la integral de 0 hasta 1 de coseno de omega t. Esta integral es prácticamente directa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la indefinida? Eh, seno de omega t sobre omega. A ver, no sé quién está interviniendo. Creo que había dos personas tratando de hacerlo al El mismo seno tiempo. le repito, Eh, el seno de omega t sobre omega. Tenemos en efecto 1 sobre omega por el seno de omega t. Esto es seno de omega t sobre omega, evaluado entre 0 y 1. Entonces esto es 1 sobre pi por el seno de omega sobre omega. Es exactamente el coeficiente que teníamos acá. Entonces, en efecto, para nuestra función f, la integral de Fourier correspondiente es la 1 sobre pi, la integral de 0 hasta infinito, de seno de omega sobre omega, que es la de omega, por el coseno de omega por x por de omega. Y en efecto, esta integral toma los valores que los valores que decía el enunciado, ¿no? Pues medio, si x está entre 0 y 1 por continuidad, la de f, un cuarto si x vale 1 por los límites laterales, y 0 si x es mayor que 1, de nuevo por continuidad. Entonces, en general, si nosotros tenemos un problema de este tipo, eh, digamos que no tenemos la integral, incluso podemos pensarlo más general, no tenemos eh, la integral de Fourier de coseno o de seno, sino la integral de Fourier donde aparece coseno y seno. Una integral donde aparece coseno y seno. Debemos mostrar que esa integral tiene determinados valores para determinados valores de x. ¿Cómo hacemos para, entre comillas, adivinar a qué función corresponde esa integral de Fourier? En general, se pide demostrar que
una integral de este tipo o un múltiplo de una integral de este tipo. Igual a algún valor alfa, digamos, si x pertenece a un cierto intervalo a b, es igual a un cierto valor beta, si x es igual a b, y es igual a un cierto valor gamma, si x está, digamos, tendríamos que ser un poco. Esta no es la situación más general, pero digamos, si tenemos una situación de este tipo que les estoy mostrando ahí, ¿cómo la podemos manejar? Profe, Ujú. yo tengo una pregunta. Si tenemos ejercicios así como el anterior, ¿no sería más fácil calcular la integral de Fourier de la parte derecha de la igualdad? ¿O no es válido hacer eso? Calcular la integral de Fourier de la parte derecha de la igualdad significa, Y se tendría ¿qué que cosa? llegar a la expresión de izquierda. Significa que estamos definiendo la función f sobre, en este caso, por ejemplo, 1. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. Nos va a llevar a la misma integral de Fourier, porque tenemos dos funciones son, que difieren solamente en un punto. La integral no se ve afectada por eso. Si tenemos un ejercicio de este tipo, dicen, bueno, toma esta integral y además esta integral es igual a esto. Resulta que la integral es una integral de Fourier. Nosotros podemos ver que esa integral corresponde a esta función. Beta es la media aritmética de gamma y omega. Y olvidé incluir esta condición, que la tenemos también en el problema, obviamente. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la integral de Fourier cuando tengamos un problema como este de esta función.
Y a ver, el otro problema que tenemos en esta hoja de ejercicios asignado es el problema 9, que es más o menos lo mismo que debemos de hacer. Tenemos una función que vale 0 en menos infinito menos pi. Vale menos 1 en menos pi 0. Vale 1 en 0 pi y vale 0 en pi infinito. Vamos a ver esto en GeoGebra porque la verdad es que dibujarlo acá va a salir también. Es sencilla, pero a ver, ahí tenemos la función cuya integral de Fourier queremos determinar, queremos calcular. Está definida de esta forma. Es 0 si x es menor que menos pi. Acá hay un primer segmento. Si menos pi es menor que x, entonces esto vale 0. No, menor. Vale 0. El eje X ponemos todo en términos de pi y múltiplo de pi. Luego, la definición de nuestra función nos dice que entre menos pi y 0 la función vale menos 1. Y por aquí tenemos menos pi, 0. Entonces esto vale menos 1. Aquí está. Después tenemos otro tramo de la función, que entre 0 y pi, ahí vale 1. Y de pi en adelante la función vuelve a valer 0. Y menor que x, la función vale 0. La función es como un escaloncito. Primero baja, menos 1,
después sube a 1. Sigue siendo 0 hasta menos pi, baja, sube y vuelve a... Es como una pequeña escalera. Esta función, como podemos observar, es una función impar. Voy a copiar esto, a ver, más fácil si la copio acá, porque si no queda muy... Vamos a volver al cuaderno de OneNote. Entonces, esta es una gráfica de esa función, es la gráfica de... A partir de la gráfica, de hecho, a partir de la definición analítica, podemos notar que esta función es impar. Pero a partir de la gráfica lo hace todavía más notorio. F de x es una función impar. Así que el desarrollo de f mediante una integral de Fourier viene dada de qué forma. Primero, tenemos que ver si esta función se puede escribir como una integral de Fourier. Lo primero que tenemos que notar es que la función es continua en casi todos los reales. En este caso, hay 3 puntos donde la función es discontinua, que son menos pi, 0 y pi. Por ese lado, todo bien. Otra cosa es que las derivadas siguen existiendo si nos acercamos a pi, a 0 y a pi por los laterales. Yo tomo la derivada en menos infinito menos pi, eso es 0. Cuando hago tender x a menos pi, eso sigue siendo 0. Y lo mismo vale por la izquierda o por la derecha. Y lo mismo vale para los otros 2 puntos de discontinuidad, que son 0 y pi. Bien. Y la otra cosa es que si tomo la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de esta función, tengo que esa es la integral de la función constantemente igual a 1 de menos pi hasta pi. Eso por supuesto existe, eso es finito. Eso es el área del rectángulo de base 2pi y altura 1. O sea, esa integral da 2pi. Entonces, en efecto, nosotros podemos verificar, y lo pueden hacer con más detalle por su cuenta, que f de x es representable con integrales de Fourier, con una integral de Fourier. Bien. De hecho, al ser f una función impar, podemos representar a f mediante una integral de Fourier de seno, ¿no? Integral de Fourier de seno. Es decir, f de x es la integral de 0 hasta infinito de b de omega por el seno de omega x, siendo b de omega igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de la función f de t por el seno de omega t. Bueno, ya son casi las 9, vamos a hacer la pausa de costumbre y continuamos unos 5 minutos, unas 9:57, entre 10:02 y 10:03. Sí. A ver qué pasó.
Hoy pues tenemos bastante tiempo. Eh, Habíamos dicho que dado que f es una función impar, su representación, hemos visto dos cosas. Primero, hemos chequeado que es representable mediante una integral de Fourier. Y segundo, en vista de que es impar, hemos visto que la integral de Fourier eh, tiene solamente el término correspondiente a seno. Entonces la podemos escribir como una integral de Fourier de seno. Bien, dado que b de omega es 2 sobre pi por, a ver, por la integral de 0 a infinito de f de t por seno de omega t, pues esto es igual a la integral de 2 sobre pi de, ya que la función es 0 para valores de x mayores que pi. Esto es simplemente la función de 0 hasta pi de la función constantemente igual a 1. Esto es simplemente la integral de 0 a pi de seno de omega t de t. Igual, no iba. Así que esto es 2 sobre pi por, ¿qué cosa? Esto es casi directo, por supuesto. A ver, ¿cuál es la integral indefinida de seno de omega t? Menos coseno de omega t sobre omega. Menos 1 sobre omega por el coseno de omega t. Como estamos integrando con respecto a t, no con respecto a omega, sacamos el 1 sobre omega de la función a evaluar. Así que tenemos menos 2 sobre pi por omega. Bueno, suena como que a la gente entra y sale todo el tiempo. Puede ser un problema de la conexión. Lo malo es que hace un ruido cada vez que eso pasa. No sé cómo eliminarlo. Entonces, evalúo coseno de omega t en pi. No, coseno de omega pi menos el coseno de 0, es decir, menos 1. Entonces, esto es igual a 2 sobre omega pi por 1 menos el coseno de omega pi. Así, la integral de Fourier de f, fíjense de nuevo, aquí uno tiene que tener cierta precaución.
Esto lo estamos escribiendo como una igualdad. Estamos diciendo que f de x es igual a 2 sobre pi por la integral de 0 a infinito de 1 menos el coseno de omega pi. Lo podemos quitar si queremos. Dividido para omega por el seno de omega x. Eh, ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, No, Sí, es que profe. no se escucha cortado. no, sí se escucha bien. Vale. Estoy empezando a suponer que el problema es mío. El problema. Pero no. Pareciera hay alguien que está teniendo un problema que entra, la conexión lo saca y lo vuelve a meter en una reunión. Ok. Sí, listo. Bien. Piensa que uno escribe que f de x es igual a la integral de la forma más despreocupada, pero esa igualdad no es realmente una igualdad. Es una igualdad solamente para qué valores. Para los valores donde x es continua. Donde x no es continua, no tenemos esa igualdad. Lo que tenemos es que la integral vale la media aritmética que ya conocemos. Escribimos esa igualdad para decir o para representar que esa integral de Fourier representa a la función f. Bien, ya calculamos la integral de Fourier correspondiente y queremos a partir de ahí evaluar esta integral impropia. Vamos a llamar a esto I. Es decir, I es la integral de 0 a infinito de 1 menos coseno de omega pi sobre omega por el seno de omega x de x. Noten que esta I depende, por supuesto, de x. Vamos a resaltar ese hecho escribiendo en lugar solamente I y de x. Bien, entonces sabemos que si f es continua en x, 2 sobre pi por I de x es igual a f de x y en consecuencia I de x es pi medios por f de x. Donde tenemos continuidad para la función f.
de 0 a pi podría ser. Sí, en realidad tenemos cuatro intervalos de las funciones continuas. De menos pi a cero, de 0 a pi y de pi a infinito. Tenemos cuatro intervalos. Y si x está en el intervalo menos infinito menos pi, un poco más abreviado, y x está acá, f de x es 0. Y si x está en el intervalo pi infinito, también f de x es 0. De manera que y x es un punto perteneciente a la unión de estos dos intervalos, que como además podemos observar es un conjunto simétrico, aunque en realidad no viene el caso resultarlo. Pero si viene el caso, porque es par, etc. Si x está en la unión de esos dos intervalos, tiene que la integral en cuestión es 0. Y medio por 0 da 0. Luego, si x pertenece al intervalo menos pi menos 0, entonces f de x ahí vale menos 1. Como f de x vale menos 1, tengo que la integral de x vale menos 1 por pi medio. Aquí la integral vale menos pi medio. Después, si x pertenece al intervalo 0 pi, la función f de x vale 1, donde la integral vale pi medios por f de x, o sea, la integral vale pi medios. Y ahí tenemos resuelto tenemos resuelta la pregunta sobre estos intervalos. Nos faltan solamente 3 puntos. Y f no es continua en x, entonces esta integral vale pi medios por la media aritmética del límite de f cuando x tiende a x0 por la izquierda y el límite de f cuando x tiende a x0 por la derecha. Entonces, estos límites eh, son límites de constantes, es fácil de calcular. Fíjense que si x tiende a 1 por la izquierda, f de x a 1 no, perdón, a menos pi. Entonces, f de x tiende a 0. Si x tiende a menos pi por la derecha, entonces f de x tiende a menos 1. De manera que esta media aritmética y de menos pi es pi medio por el promedio entre 0 y menos 1. Y eso es menos un medio, porque tengo menos pi cuartos. Después tengo, y x tiende a 0 por la izquierda, y f de x tiende a menos 1. Si x tiende a 0 por la derecha,
f de x tiende a 1. Entonces, esta media aritmética es menos 1 más 1, 0, entre 2, 0. Entonces, la integral para x igual a 0 vale 0. Finalmente, si x tiende a pi por la derecha, f de x tiende a 0. Y si x tiende a pi por la izquierda, entonces f de x tiende a 1. De manera que la media aritmética de ambos límites es un medio. Es decir, que la integral vale pi medios por un medio, pi cuarto. Integral de i y evaluada en pi. Y ahí tenemos todos los valores posibles que puede tomar esta integral sobre toda la recta, cuando x varía a lo largo de toda la recta. Bien, bueno, aquí no había más problemas propuestos. Así que podemos hacer dos cosas, ¿no? Tomo un problema que cualquiera, que no haya estado propuesto, que esté en la hoja, o dejamos esta media hora para preguntas y consultas. Vamos a hacer una cosa. Tómense unos minutos para pensar en las cosas que quieran consultar y dejamos esta media hora en principio para hacer consultas y preguntas, es decir, para una especie de tutoría. Si no tienen ninguna pregunta, entonces busco algún problema. Sí, Inge, por favor, Inge, disculpe, por favor, ¿podría repetir esa parte en la cual está analizando que f no es continuo en x, por favor? A ver, esta función, hay tres puntos donde la función no es continua. Uno es menos pi, el otro es 0 y el otro es pi. Entonces, ¿qué me dice la teoría sobre la integral en esos puntos? Lo que me dice es que la integral toma el valor de la media aritmética de los límites laterales. Entonces, en un caso, ese promedio es menos un medio, en el otro caso ese promedio es 0, en el otro caso es menos pi cuarto. Pi menos pi. Pi medios por menos un medio, que es el promedio, entonces me da menos pi cuarto. 0, cuando me acerco a 0 por la izquierda, la función vale menos 1. Cuando me acerco a 0 por la derecha, la función vale 1. En promedio, eso vale 0. De manera que en 0 la integral vale 0. Ah, mira, aquí lo había puesto, pero... eh, 0, esto es 0. Ah, claro. Aquí vale 0, que es lo que vale f. Aquí vale menos 1. Entonces, perdón. Bueno,
Lo he escrito bien. Y de x es menos pi medio. Eso es, por eso es que podemos asignar valores a la integral en los puntos donde la función no es continua. A ver, ¿alguna otra pregunta? Grabando. Así estoy grabando. Bueno, entonces, eh, eso. Tómense unos minutos para pensar en las preguntas que quieran hacer y después terminamos la clase con una sesión de tutoría o de respuestas a las preguntas. No hay preguntas. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que arriba en la parte de arriba, cuando ya escribió la integral de cosenos, me parece que... Ponle. Ahí, Aquí, o sea, un poco más abajo. aquí. Eh, Sí. sí, porque la integral de cosenos no es, digamos, con respecto a W. Ah, no, porque me acostumbrado a escribir con respecto a X, le puse ahí por nombre de X. Es con respecto a W, claro. Ay, Acá, ya, eso no me se da. me olvidó dar lo mismo. Gracias. A ver, más. Preguntas sobre cosas que hayan hecho, que hayan intentado hacer y no hicieron, o lograron hacer. Aquí me hicieron una pregunta por, por mensaje ayer sobre el deber 4. Sobre el ejercicio 2 que dice determine el ejercicio 2 del deber. Aprovechar para ¿en cuáles de los siguientes casos es posible utilizar las relaciones trigonométricas del ejercicio 1 y para dichos casos determinar el valor de la integral? Son las relaciones trigonométricas del ejercicio 1. Esas son las siguientes. El ejercicio 1 es este. Nos pide, ese no está en el deber, obviamente. Nos pide probar algo que hicimos en clase. Pide demostrar que si m es igual a n, entonces la integral de menos L a L de coseno de m pi x sobre L por coseno de n pi x sobre L es igual a L. Y que 0 si m es distinto de n, es decir que coseno de m pi x sobre L y coseno de n pi x sobre L, si m y n son distintos, puede hacer que sean funciones diferentes. Y estas dos funciones son ortogonales. Lo que nos está diciendo es que
si estas dos funciones cosenoidales son distintas, ellas son ortogonales. Y que la norma de cada una de estas funciones cosenoidales es L. Lo mismo para las funciones senoidales, que funciones senoidales diferentes son ortogonales y que la norma de cada función ortogonal, de cada función senoidal de estas, es raíz de L. Y por otro lado nos pide demostrar que las funciones cosenoidales y senoidales son ortogonales 2 a 2 entre sí. Y dice, bueno, sí, podemos usar esto para calcular estas integrales. ¿En cuáles casos se puede hacer? Fíjense que esto se puede hacer en dos casos. Como tenemos coseno de m pi x sobre L y coseno de n pi x sobre L, y m y n son, aquí tengo productos, y m y n son distintos. Aquí se repite esto. No. Obviamente, pues no es la tarea, pero fíjense en los límites de integración acá. Miren, estos cocientes. Ahora miren estos límites de integración y miren estos cocientes. Piensen que coseno en este caso son dos funciones. La pregunta es, ¿ahí se puede usar? Aquí la misma cosa. Uno tiene que mirar el denominador del argumento de seno o de coseno y ver los límites de integración. Y ver qué pasa ahí. Y así en el resto. No puedo decir mucho más porque eso ya es prácticamente hacer el ejercicio. No sé si quieren preguntar alguna cosa de las que se han tratado esta semana o la semana anterior o de cualquier otro tema de clase. Cuando una persona estudia, a lo que sea, es decir, salvo que sea una persona de una brillantez extraordinaria, y ni siquiera en ese caso, yo creo que en ese caso más preguntas le surgen. Cuando una persona está estudiando un tema, realmente, que a medida que estudia va teniendo más preguntas sobre el tema. Y ahí le van surgiendo más dudas, le van surgiendo preguntas sobre cosas que pueden venir luego. Yo creo que es que ustedes no están estudiando. Si tienen preguntas es porque lo están dejando para último. No digo que sea así, pero es un indicio, digamos. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿No? Sí, es sobre el último ejercicio, el ejercicio 28. 28 de cuál hoja? Del que mandó a hacer el último ejercicio del deber 4. Ah, acá. Tenemos una función continua trozo definida sobre el intervalo menos pi a pi. Entonces, obviamente, pues escribimos la sucesión en serie de Fourier. Y se demuestra que las sucesiones que aparecen en este desarrollo convergen en ambas veces. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es, ¿No? ¿qué función tomo para poder sacar el A sub k? Porque con la integral es, bueno, no con la integral.
sino con o sea, con los coeficientes de A sub k, o sea, ¿cómo hallo si no tengo la función? Ah, interesante pregunta. Resulta que esta es una propiedad general, esta es una propiedad que se satisface para cualquier función que tenga representación como serie de Fourier sobre este conjunto. ¿Qué tendríamos que hacer? Una, una indicación acá. Eh, ok. Una indicación sobre este ejercicio. Pues fíjense que acá, acá. ¿Cómo es el coeficiente a sub k? Las integrales para coseno de f de x multiplicado por coseno de ¿Sí? kx. La integral de menos pi hasta pi de f de x por coseno de k pi x sobre pi. K pi x sobre L, entonces me queda k pi. Kx nada más. De x, b sub k, perdón, es 1 sobre pi por la integral de menos pi hasta pi por el seno de g. Decía que esto es una propiedad general, es decir, que se debe satisfacer para todos los elementos del intervalo de menos pi hasta pi. ¿Cómo nos permite eso deducir que, que estos coeficientes deben tender a cero? Bueno, hay algo que debemos recordar. Fíjense, si x0 es un elemento cualquiera, esto en verdad, si x0 es un elemento de este intervalo, tal que f de x0, que también está de más, estoy pensando sobre la marcha, y escribiendo sobre la marcha, entonces la función es continua a trozos acá. Eso quiere decir que si x0 está acá, entonces, o bien x0 esto está definido y x0, f es continua en x0. F es continua en x0. O bien, estos límites existen. Existe el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a x0 por la derecha. O es continua o estos dos límites existen por la continuidad a trozo. En cualquiera de los dos casos, sea un caso o el otro, en ambos casos, esta serie, que la podemos ver incluso separada si queremos, no escapa a ser consistente con la notación, este igual a 1 hasta infinito, a sub k, el coseno de kx, k, por el seno de kx. En ambos casos, esta serie converge.
Profe, se quedó sin pizarra, no se ven las cosas desde B en adelante. ¿no? O sea, en su corchete, la suma de 1 hasta infinito, se ve el primer término, el de AK coseno de KX0, pero no el de B, o al menos no en mi pantalla. Ahora, ¿Puede, por favor, reiniciarle? Gracias. Ahora sí, gracias. esto es una constante. Esto es una constante también. Y esta serie converge. Por ser una serie convergente, ¿qué tiene que pasar con los términos? Los términos tienen que converger, tienen que tender. La sucesión de los términos tiene que tender a algo. Esta sucesión, a sub k, vamos a llamar a esto n sub k, si quieren. Entonces, a ver, coseno de kx0. Bueno, esto es coseno, sí, coseno de kx0, que vamos a hacer. Vamos así, seno de kx0. De k, seno de kx0. Esto es una sucesión. Estos elementos tienden a que estos términos tienen que tender a algo, ya que la serie es convergente. ¿A qué tienden estos términos? A 0, esa es condición Esto necesaria, pero no suficiente. es condición necesaria para que converja una serie, no es condición suficiente para que. Ahora, piensen, estos factores están acotados. Estos factores no tienden a nada, pero están acotados. Coseno de kx0 y seno de kx0, k está creciendo, ¿no? Entonces coseno de kx0 oscila entre 1 y menos 1 y seno de kx0 también. ¿Sí? Y de acá deberían ya poder obtener que los A sub k y los B sub k tienden a ser. Noten esas dos cosas. Estos términos tienden todos a ser, tienen que ser convergentes. Y la otra cosa que los factores trigonométricos ahí están acotados, esos no van a tender a cero. Profe, disculpe, por favor, ¿podría repetir por qué tiende a cero esa suma? Porque son los términos de una serie convergente. A ver, hay algo que no estoy diciendo. De X, esto es para todo X. Esto es más fuerte de lo que dije. Pues esta sucesión tiende a cero para todo X en el intervalo menos pi, pi, para todo X. El hecho de que eso tienda a cero para todo X en menos pi, pi, olviden lo que dije que esto es acotado, eso no va a llevar a nada. Lo que dice es que si yo sustituyo X convenientemente, ¿verdad? Esa suma sigue tendiendo a cero. Ahí la palabra clave es convenientemente. Yo tengo que sustituir X de manera que se anule seno para todo valor de K. Y eso me dice que AK por coseno de KX tiende a cero. ¿Sí? Para un valor fijo de X. Y luego hago lo mismo con coseno. Sustituyo X de manera que coseno de KX se anule. Y entonces me queda solamente la sucesión BK por seno de KX0, cuando X0, tal que X0 es un valor
para el cual coseno de kx0 es 0. Como eso tiende a 0, pues ya por ahí pueden deducir que bk tiende a 0. Profesor, disculpe, una pregunta. Otra opción también sería ¿No? repartir el sumatorio debido a que como son convergentes, es una sucesión convergente, una serie convergente, la suma de series convergentes son una serie convergente. No necesariamente. A ver, consideremos dos sucesiones. Estas dos sucesiones. Tengo la sucesión constantemente igual a 1 y la sucesión constantemente igual a menos 1. La suma de estas dos, tengo la serie de la suma de los términos de estas sucesiones, es la serie de la sucesión cuyos términos son todos cero, y esa es convergente, pero no es la suma de las dos series que la constituyen, no son convergentes. Entonces, el hecho de que la suma, de que una serie que tenga forma de suma sea convergente, no quiere decir que sumando sus términos sean como series separadas convergentes. Yo puedo concluir que la serie AK por coseno de KX sea convergente y la serie BK por coseno de KX sea convergente así por separado, lo que sea. Y la serie junta converge. En principio. ¿Podría arreglar eso añadiendo, perdón, ¿Qué cosa? perdón, ¿no? ¿Podría arreglar eso añadiendo la condición de que ambas series sean monotónicas? Ambas series, es que no, a ver, es verdad que ambas series son monótonas, no, no necesariamente, porque coseno puede tomar, coseno va oscilando y seno igual. Claro, no en este caso, pero para que sí se Ya, pueda dar la en propiedad de general. que la suma de... Pues tenemos el mismo contraejemplo, si tomamos 1 y menos 1, ambas series son monótonas, porque son constantes. Pero tendría que pensar si hay alguna condición Sí, profesor. más general, pero no, en este momento Pero no, aquí ya no tenemos que no sé. Lo, aquí ya no tenemos que todas las series convergentes, o sea, todo esto es convergente, ¿cierto? sí, Entonces, por criterio de series alternantes, debido a que el coseno y el seno son menos uno, uno se van alternando, entonces acá y acá deben converger a cero por el criterio de Leibniz. no escuché bien, pero eso es algo que tampoco sabemos. Acá no necesariamente estas series son alternantes. Yo podría tener eh, dos términos que fueran positivos, después un término negativo y así. A ver, siempre van a ser alternantes. Si tengo x0 fijo, tengo coseno de x0, coseno de 2x0. A ver, ponte que x0 es 1. Tengo coseno de 1, 1, tengo coseno de 1 radian, coseno de 2 radianes. 2 radianes es más pequeño que pi, ¿no? Pi medios es más o menos 1, algo. 1, está más arriba de 1,6, no, bueno, ciertamente está más arriba de 1,5. A ver, ¿qué tal si tomo coseno? ¿Qué tal si x0 es más pequeño que pi cuadro, pero es positivo? Yo tengo coseno de 1 por este número que es más pequeño que pi cuadro. Eso es positivo. Tomo coseno de 2 por x0 y 2 por x0 es más pequeño que pi medios. Entonces sigue siendo positivo. Entonces tengo dos términos seguidos que son positivos.
Sí, no puedo asegurar que esas series alternen realmente. Puedo tener términos consecutivos que tengan el mismo signo. No sé, sí, ahí no puedo aplicar el criterio de Leibniz. Bien, bueno, traten de hacerlo de esta forma, evaluando tanto coseno de kx como seno de kx para valores de x donde o bien se anule coseno o bien se anule seno. Las, la serie, los términos en este caso van a seguir tendiendo a cero. Y de ahí pueden concluir entonces que A sub k tiende a cero y que B sub k tiende a cero, porque ni A sub k ni B sub k van a variar cuando varía x. Solo varía el factor coseno de kx o el factor seno de kx. Si nos aseguramos de que uno de los dos sea cero, entonces lo tenemos fácilmente. Bien, ya son casi las 11, faltan 3 minutos. Yo voy a dejar la clase hasta acá. En teoría el martes tenemos tutoría. Dicen que hay gente que tiene clases, tal vez, entonces cambiemos ahora. Entonces continuaremos el lunes, ya con la clase de CD. Tengan un feliz fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes entonces. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.